Señor Jesús, invocamos tu nombre en esta tarde, Señor. Agradecemos tu grande fidelidad y tu grande misericordia para con nosotros, Señor. Porque hasta aquí, Señor, no nos has dejado, no nos has abandonado, Señor. Si estamos aquí es por tu gracia, por tu fidelidad y tu misericordia que es nueva cada día, Señor. Hoy tu misericordia nos alcanzó, Señor, y por eso estamos aquí, Señor. Por eso estamos aquí con un corazón dispuesto a buscarte, Señor. Gracias porque en tu amor nos salvaste, Señor. Porque en tu amor nos adoptaste como hijos, Señor, para ser parte de tu familia, Señor. Nos diste la potestad de ser hechos hijos de Dios, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, porque aquí estamos, Señor, buscándote de todo nuestro corazón, Señor. Con un corazón manso y humilde, Señor. Nos humillamos bajo tu poderosa mano, Señor. Nos humillamos, Señor, y recibimos y abrazamos tu voluntad, Señor. Jesucristo, trae gozo a nuestro corazón mientras alabamos tu nombre, Señor. Desata nuestra lengua para poder cantarte, Señor. Que podamos abrir nuestros labios y declarar tu grandeza y tu majestad, Señor. Sé glorificado en esta hora, Señor, en medio de tu iglesia, con nosotros, Señor. Que venga tu Shekinah, Señor. Tu luz nos alumbre, Señor, y nos llene de ti, Señor. Queremos más de la revelación de Jesucristo, Espíritu Santo. Revélanos más del Hijo hoy, Señor, para ser cautivados, Señor. En el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Que venga tu presencia hoy, Señor, y tu nombre sea glorificado, Señor. Toma el primer lugar en nuestras vidas, Señor. Toma la preeminencia, Señor Jesús. Toma la preeminencia, Señor. Te damos el primer lugar, Señor. Majestad, Rey para siempre. Tierra, mar y cielo son creados por ti. Majestad, Rey para siempre. Refugio y mi salvación, mi tesoro eres tú. Una vez más, majestad. Majestad, Rey para siempre. Tierra, mar y cielos son creados por ti. Majestad, Rey para siempre. Refugio y mi salvación, mi tesoro eres tú. Hoy quiero exaltar tu majestad y doblo mi rodilla ante tu poder. Hoy quiero exaltar tu majestad. No hay ninguno como tú, ninguno como. Hoy quiero exaltar tu majestad y doblo mi rodilla ante tu poder. Hoy quiero exaltar tu majestad. No hay ninguno como tú, ninguno como tú. Ninguno
para siempre. Tierra, mar y cielos son creados por ti. Majestad, Rey para siempre. Refugio y mi salvación, mi tesoro eres tú. Una vez más, majestad. Majestad, Rey para siempre. Tierra, mar y cielos son creados por ti. Majestad, Rey para siempre. Refugio y mi salvación, mi tesoro eres tú. Hoy quiero exaltar tu majestad y doblo mi rodilla ante tu poder. Hoy quiero exaltar tu majestad. No hay ninguno como tú, ninguno como. Quiero exaltar tu majestad y doblo mi rodilla ante tu poder. Hoy quiero exaltar tu majestad. No hay ninguno como tú, ninguno como tú. Ninguno como tú, ninguno como tú, Jesús. No hay nadie igual a ti, Señor. No hay nada igual a ti, Señor. Ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de ella. Solo hay un Dios verdadero. Solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Jehová de los ejércitos es mi Dios. Toda gloria y poder sean solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti, Jesús. Hoy quiero exaltar tu majestad y doblo mi rodilla ante tu poder. Hoy quiero exaltar tu majestad. No hay ninguno como tú, ninguno como. Hoy quiero exaltar tu majestad y doblo mi rodilla ante tu poder. Hoy quiero exaltar tu majestad. No hay ninguno como tú, ninguno como tú. Amén, Señor. Toda majestad te pertenece a ti, Señor. Toda la gloria y el poder son de nuestro Dios. Toda la autoridad te pertenece a ti, el Rey justo y verdadero, el único Dios que vive y reina por los
ti rendimos nuestra vida por completo, Señor. A ti rendimos nuestro corazón, Señor. Queremos exaltar tu nombre, Señor. Glorificar quién eres tú, Señor. Hoy quiero exaltar tu majestad y doblo mi rodilla ante tu poder. Hoy quiero exaltar tu majestad. No hay ninguno como tú, ninguno como tú. Amén, Jesús. No hay nadie igual a ti, Señor. Eres incomparable, Señor. Eres admirable, Señor. Admiramos quién eres tú, Señor. Te admiramos, Señor Jesús. Te admiramos, Señor Jesús. Te invocamos hoy, Señor. Te invocamos hoy. Te invocamos hoy, Cristo. Cristo. Te invocamos hoy, Cristo Jesús. Nombre sin igual, nombre sobre todo, Cristo, Cristo. Nombre sin igual, Cristo. Te invocamos hoy, abrimos nuestros labios, besamos tu nombre hoy, Señor. Cristo, 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 Cristo. Principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Amén, Señor Jesús. Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Amén, Señor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios.
principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. El verbo es Dios. El verbo es Dios. Jesucristo, tú eres el verbo que vino a esta tierra, que se encarnó. Toda la creación, y toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación. Toda la creación fue hecha por ti. Una vez más, toda la creación. Toda la creación fue hecha por ti. En ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo. En ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo. En ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo. En ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo. Eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios. Eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Aleluya, aleluya, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Sobre ti la gracia se derramó. Sobre ti la gracia se derramó. Sobre ti la gracia se derramó. Sobre ti, sobre ti. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En el principio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Una vez más, en el principio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya.
es Dios, Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. El verbo es Dios. El verbo es Dios. El verbo es Jesús. Y toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. En ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios. Amén, Señor. Damos gloria al verbo que se encarnó. Te damos gloria a ti, Señor. La luz que alumbra a todo hombre. Eres la palabra viva que nos alimenta, Señor. Eres la palabra que alumbra nuestros pies, Señor. Eres la lámpara que alumbra nuestro camino, Señor. Por medio de ti, Señor, es que podemos ir al Padre. Tú eres el único camino al Padre. El camino, la verdad y la vida eres tú, Señor Jesús. Eres la vida. Eres la luz que alumbra a todo hombre, Señor. La vida indestructible. La vida indestructible eres tú, Señor. Tú eres la vida eterna, Señor. Oh, Jesús, Jesús. Te damos gloria, Señor. Alabamos tu precioso nombre. Glorificamos a nuestro Dios. Al verbo, a la palabra viva. La palabra de verdad. Alumbra nuestros pies, el que alumbra nuestros ojos, el que alumbra nuestra mente. Tú eres la luz que nos alumbra, Señor. Las tinieblas no pueden prevalecer. Tú destruiste a la muerte, Señor. La muerte no te pudo retener y nos has dado vida, Señor, una vida de resurrección. Bendito eres, Señor, glorificamos tu nombre. Glorificamos tu precioso nombre, Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Que está sentado en el trono, al Cordero y León, al que es, quien era y que vendrá a reinar la tierra, al que está sentado en el trono, al Cordero y León, al que es, quien era y que vendrá a
reinar la tierra. Aleluya. Aleluya. Gloria, honra y poder. Solo uno fue hallado digno. Solo tú puedes tomar la tierra. Nos has redimido para el Padre. Al que está sentado en el trono, al Cordero y León, al que es, quien era y que vendrá a reinar la tierra. Aleluya. Aleluya. Gloria, honra y poder. Solo un hallado digno. Tú puedes tomar la tierra. Unido para el Padre. Aleluya. Aleluya. Gloria, honra y poder. Solo uno fue hallado digno. Solo tú puedes tomar la tierra. Nos has redimido para el Padre. Santo, santo, santo es mi amado. Santo, santo, santo es mi amado. Santo, santo, santo es mi amado. Santo, santo, santo eres tú. Tú eres santo, Cristo. Tú eres santo, santo, santo. Aleluya. Aleluya. Gloria, honra y poder. Solo uno fue hallado digno. Solo tú puedes tomar la tierra. Nos has redimido para el Padre. Santo, santo, santo es mi amado. 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 Eres todo poderoso,
Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Ven, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Tú eres digno, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Damos gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. El Cordero que fue inmolado y que con su sangre nos ha redimido de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, Señor. Y aquí estamos, Señor, para ministrarte, Señor, como sacerdotes, como reyes, Señor, que somos, por medio de tu sangre y de tu sacrificio, Señor. Sé glorificado, Señor. Sé exaltado, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno, me da gusto saludarles. Pues vamos a comenzar este tiempo, pues pidiendo la ayuda de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, pues te damos muchísimas gracias por tu fidelidad y por tu bondad, Señor, porque aunque podemos pasar momentos difíciles en nuestra vida, momentos complicados, Señor, donde somos a veces zarandeados como al trigo, te tenemos a ti como nuestro gran intercesor, Señor. Tú eres aquel que, Señor, ruegas por nosotros para que nuestra fe no falte en los tiempos complicados, en los tiempos difíciles. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sigas, Señor, ejerciendo tu ministerio, Señor, celestial de intercesor a favor de nosotros, tu pueblo. Yo te pido, Señor, por cualquiera dentro de tu pueblo, Señor, que esté siendo zarandeado, Señor, para que su fe no falte, Señor, y como iglesia nos unimos a tu rogativa, Señor. Tú ruegas para que nuestra fe no falte. Y te pedimos lo mismo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, bendícenos en este tiempo, Señor, de ver tu palabra, Señor, de poder, Señor, pues ver lo que hay en tu palabra, lo que hay en tu corazón, lo que tú tienes para nosotros en estos tiempos.
Yo te pido una gracia, Señor, especial sobre cada uno de mis hermanos reunidos en esta tarde, para que tú nos des entendimiento, Señor. Abre nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras, como aquellos hombres, Señor, que después de tu resurrección pudieron comprender todo lo que tú les habías hablado anteriormente. Ábrenos las Escrituras, Señor. Abre nuestro entendimiento hoy, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Y gracias, Señor, por tu fidelidad para con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ya estamos prácticamente terminando con Roboam. Espero terminar hoy, ojalá que sí pueda ya terminar hoy con Roboam. Este reino es un reino, amados hermanos, muy singular, es un reino muy especial en el sentido que es como un reino que nosotros podemos leer aquí en la Escritura, y es un reino que nos habla, amados hermanos, de lo que va a suceder al final de los tiempos. Este reino sabemos que se dividió y que el reino del norte, el reino de Israel, se separó del reino del sur, el reino de Judá, dirigido y gobernado por la casa de David. Y hemos visto cómo esta decisión no fue la correcta. El separarse de la casa de David no fue lo correcto. ¿Por qué razón? Porque ahí estaba la línea de la vida. Dios había hecho una promesa desde los tiempos de Jacob, que a Judá no le sería quitado el cetro, o sea, el gobierno. Entonces, la casa de Israel, aunque tuvieron un rey áspero, un rey duro, un rey difícil, Roboam, ¿sí?, ellos no tuvieron que haberse separado de la casa de David. Y al final de los tiempos, amados hermanos, habrá algo similar. Dice la Escritura, lo vimos ya anteriormente, solamente estoy comentando esto para ya ir cerrando este rey que tuvo pues a Israel y a Judá, y después aquí se dividió. Pero dice la Biblia que entonces Israel se apartó de la casa de David y fue un error. O sea, ellos prácticamente se estaban separando. Dijimos que esa palabra apartarse significa apostatar. O sea, ellos dejaron la casa de David y estaban apartándose prácticamente de Dios mismo, ¿sí?, de esta línea de la vida. Y vemos cómo aún el Nuevo Testamento confirma esta gran división que sucederá al final de los tiempos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le escribe esto a la iglesia de Corinto y le dice: he escuchado que entre ustedes hay divisiones, y en parte lo creo porque es preciso que sucedan, ¿sí? Dice, ¿para qué? Para que sean manifestados los que son aprobados por Dios, ¿de acuerdo? Entonces, aún las divisiones, las disensiones son permitidas para que se manifiesten aquellos que son aprobados por Dios. Entonces, las divisiones, en cierto sentido, no tienen que causarnos sorpresa. El apóstol Pablo igual escribe a Timoteo que el Espíritu dice claramente que al final de los tiempos habrá tiempos peligrosos. Dice, porque muchos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, ¿sí?, desertarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, la Biblia habla de esto. De hecho, es impresionante. Si tú vas con nosotros en las lecturas, el plan de lectura, hemos pasado por ahí un pasaje donde Jesucristo dijo: yo no vine a traer paz a la tierra, vine a traer espada. Dice, y se levantarán los mismos de tu casa, y el padre contra el hijo, etcétera. O sea, dice, porque yo vine a traer espada. Dice, yo vine a traer espada. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que el reino de Roboam solamente es una pequeña ilustración de lo que sucederá al final de los tiempos. Ahora, aquí hay algo muy importante y es una línea muy delgada, porque el reino del norte, ¿sí?, el reino de Israel, aún seguía formando parte del pueblo de Dios. Pero esta separación es muy delicada, es una línea muy delgada, difícil de poder discernir. Entonces podemos, acuérdense lo que vimos, el reino de Israel, el reino del norte, estaba la mayoría, estaba la mayor extensión de tierra, estaba pues la mayor parte de gente. Pero en el reino de Judá pudimos ver, amados hermanos, que en este reino de Judá
¿sí?, estaba la descendencia de Jesucristo. Entonces es una línea muy delgada. ¿Cómo podemos distinguir el pueblo de Dios, que es la gran mayoría, la cristiandad en masa, ¿sí?, con el pequeño remanente que Dios tiene, ¿sí?, preparado para él, que es la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo, eso es lo que tiene que ver con esto. Ahora, dentro de todo esto vimos a gente que pertenecía al reino del norte, al reino de Israel, pero fue entendida. Y ellos dijeron, tenemos que irnos a Jerusalén, a Judá, ¿sí?, porque allá es donde se tiene que adorar a nuestro Dios. Y vimos cómo sacerdotes y levitas, gente entendida, dejaron sus posesiones, dejaron sus pedazos, sus parcelas, sus extensiones de tierra, y se trasladaron a Judá, a Jerusalén, para poder de corazón buscar a Dios, al verdadero Dios de todo corazón. Y junto con los sacerdotes y levitas hubo una gran cantidad de personas que pertenecían al reino del norte, gente entendida, que no se separó de la casa de Dios, no se separó de la casa de David, no se separó del reino de Dios, y se trasladó de sus diferentes tribus al reino del sur, al reino de Judá, para de corazón adorar y buscar a Dios sinceramente. Eso es lo que va a suceder al final de los tiempos. Va a haber esta gran división, los que con un corazón sincero buscan a Dios, y la gran mayoría, aunque se llamen cristianos. Está impresionante eso, hermanos. Y bueno, y hemos visto y hemos estado hablando que desafortunadamente este periodo en el que Roboam y el reino de Judá buscaron a Dios de corazón solamente duró 3 años. Dios tuvo que emplear una disciplina a este pueblo, a este reino de Judá, ¿sí?, a través de Sisac, un rey de Egipto. Fue lo último que vimos, y vimos que Dios es justo, hermanos. Dios es justo. Roboam y los príncipes se humillaron delante de Dios. Dios vio que su pueblo se humilló, entonces le dijo a un profeta, a su amigo Semaías: mira, se han humillado, así que como se han humillado, no los voy a destruir, no se va a derramar mi ira sobre Jerusalén, pero, versículo 8, siervos, hombre, Isaac, ¿de acuerdo? Serán sus siervos. Entonces vemos que aún la disciplina de Dios es su justicia. Cada vez que nosotros como hijos de Dios somos disciplinados, la justicia de Dios se está empleando sobre nosotros. Y no nos tiene que sorprender que Dios, amados hermanos, ¿sí?, cuando disciplina a alguien, amados hermanos, es solamente la justicia de Dios. Y cuando la Biblia dice que Jehová es justo, está hablando de Dios y de Cristo, porque Dios es justo, Jesús es justo, Él es el juez justo, Él es el Dios verdadero, el Dios recto y derecho, que puede ejercer su justicia porque Él es justo. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esta justicia, la disciplina que vendría sobre Roboam y sobre el reino del sur era la justicia de Dios. Era la justicia de Dios. Y bueno, vimos este versículo 8, segunda de Crónicas 12, versículo 8, donde vimos que nos dice, pero eran sus siervos, ¿no? O sea, era la disciplina de Dios. Si se han humillado delante de mí, qué bueno. A Dios le agrada ver que su pueblo se humilla delante de Él. Eso le agrada a Dios, mueve sus sentimientos. Dice, qué bien se han humillado delante de mí. Eso conmueve el corazón de Dios. Pero Dios dice, pero no basta con que te hayas humillado. Ahora, si se requiere disciplina, tendrás que ser sometido a disciplina. Entonces, esto también es el amor de Dios, hermanos. Porque Dios al que ama disciplina. Bueno, entonces vamos a seguir aquí adelante. Versículo 9 nos dice que, bueno, versículo 8 voy a leerlo, dice, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí. Sí, más bien el 8 todavía vamos a seguir ahí. Para que sepan lo que es servirme a mí y qué servir a los reinos de las naciones. Bueno, ya dijimos que Dios estaba actuando con justicia aquí. Dios no fue injusto porque Él no es injusto, Él es justo. Entonces esta disciplina era necesaria. Ahora, Dios es justo
y aunque no decidió derramar su ira, sí permitió que fueran esclavos de estos extranjeros, de Sisac, rey de Egipto. Ahora, quiero que notemos un poquito la última parte de este versículo 8, porque aquí se nos dice algo interesante que me ha hecho pensar muchas cosas. Así que fíjense lo que dice el versículo 8, lo voy a leer. Dice, serán sus siervos, de Sisac, dice, para que sepan lo que es servirme a mí, ¿sí? Y qué es servir a los reinos de las naciones. Presten atención a esto. Hay una diferencia muy grande entre servir a Dios y servir, ¿sí?, a los reinos de las naciones, es decir, a los reyes o a los gobernantes de la tierra. Y cuando la Biblia nos enseña esto y está este versículo así, no puedes evitar pensar muchas cosas, amado hermano. Por ejemplo, este asunto, ¿será posible, leyendo esta parte del versículo 8, la diferencia de servir a Dios y servir a las naciones de la tierra? ¿Será posible, amados hermanos, que la humanidad entera se encuentre bajo la disciplina de Dios? ¿Qué piensan ustedes? Porque aquí dice la Escritura que Dios permitió que Roboam y el reino del sur pudieran experimentar un poco lo que es servir a un rey llamado Sisac de Egipto, ¿sí? Y que lo pudieran comparar en cuanto a servir a Dios. O sea, quiero que noten la diferencia de lo que es servirme a mí, que soy su Dios, y servir a las naciones, a los reinos de la tierra. Entonces esto nos tiene que hacer pensar algo. ¿Será posible, según esta parte de este versículo, servir a los reinos de las naciones? ¿Será posible que toda la humanidad se encuentre bajo esta disciplina por parte de Dios? Que la tierra entera, amados hermanos, que la humanidad entera pueda diferenciar lo que es servir a Dios y lo que es servir a los reyes de la tierra. Porque la realidad, amados hermanos, es que los seres humanos, no importa el país, no importa el continente, toda la humanidad, estamos sirviendo, amados hermanos, a los reyes, a los gobernantes de esta tierra. Nosotros ahora como cristianos servimos a nuestro Dios, pero el mundo entero, amados hermanos, sirve a los gobernantes de la tierra. Veamos el mundo cómo está. ¿Seremos siervos de los reinos de las naciones? Es decir, ¿la humanidad serán gobernados por los gobiernos del mundo? De hecho, se va a levantar un gobernante al final de los tiempos, que va a tener autoridad, poder, riquezas para ejercer su dominio, para ejercer su poder, para poder gobernar y dominar sobre la tierra entera, amados hermanos, el anticristo. Pero debemos de pensar que en estos tiempos la humanidad entera realmente sí está en una disciplina por parte de Dios para que puedan distinguir la diferencia entre servir a Dios y servir a las naciones, a los reinos de las naciones, es decir, a los gobernantes del mundo. Porque hay gobernantes. Mire, cada nación tiene su gobierno. Vamos a aterrizarlo en nuestra nación. Nuestra nación sabemos cómo es gobernada. Aunque haya personas que estén dentro del gobierno y tengan las mejores intenciones para hacer bien las cosas, desafortunadamente por toda la corrupción, por todos los intereses que hay, por el grupo tan fuerte de personas que pueden gobernar una nación, es difícil que una persona pueda cambiar muchas situaciones. Y aún los gobiernos, por ejemplo, nuestro gobierno, el gobierno de nuestra nación, tiene que servir y tiene que trabajar para los intereses de otros gobernantes que tienen otro estatus dentro de todo el gobierno mundial, ¿sí? Tienen un estatus mucho más alto y aún gobiernos, incluyendo a nosotros, el gobierno de nuestro país, se tiene que sujetar a las normativas, a las leyes, a los estatutos que estos gobernantes que tienen autoridad sobre toda la humanidad, los gobiernos se les sometan. Hay personas, amado hermano, ¿sí?,
Hay familias en la tierra que tienen más poder que los reinos de la tierra. O sea que cualquier gobierno, ¿no? Muchos países dicen, pues nuestro país es soberano. Tendremos que examinar si realmente hay naciones que ya sean soberanas, porque hay familias que tienen un poder aún sobre la soberanía de las naciones. Nuestro país es un país así, amados hermanos, que está, ¿sí?, desafortunadamente subyugado por intereses de otras personas muy poderosas en la tierra. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar un poco. ¿La humanidad estará sirviendo a Dios o estará sirviendo a los gobernantes de la tierra? Y si la tierra, la humanidad, amados hermanos, está sirviendo a los reinos de las naciones, es decir, a los gobernantes de la tierra, significa que la humanidad está bajo una disciplina por parte de Dios. Porque en lugar de servir a Dios, nos hemos alejado de Dios. O sea, como sucedió con este reino de Roboam. ¿Cuál fue el motivo de su disciplina? Abandonaron la ley de Dios. Y abandonar la ley de Dios es abandonar a Dios mismo. ¡Qué tremendo! Entonces, el que la humanidad abandone a Dios, el que la humanidad no tome en cuenta a Cristo como la palabra de Dios, como lo que tiene que gobernar sobre nuestras vidas, que es Cristo y su palabra, amados hermanos, y hemos abandonado a Dios, hemos dejado a Dios, entonces Dios ha dicho, bueno, voy a dejarlos que sean gobernados por los gobernantes de la tierra, para que noten la diferencia de lo que es servirme a mí y servir a los gobiernos de este mundo. Y los gobiernos de este mundo, amados hermanos, son injustos. Los gobiernos de este mundo solamente ven por sus propios intereses. Jamás van a pensar en ti y en mí. O piensan en ti y en mí para experimentar con nosotros. Se dice, amados hermanos, se dice que aún todo esto que está viviendo nuestra nación, esta violencia de los cárteles y todo este asunto, es permitido, no tanto por nuestro gobierno, o bueno, nuestro gobierno puede decir, pues órale, adelante, por los intereses de otras naciones. Y se experimenta. Y se puede hasta provocar. ¿Para qué? Para crear un ambiente de temor, un ambiente de sujeción, un ambiente de mucha sumisión ante los intereses perversos de personas que gobiernan sobre la tierra. Hay lugares, miren, se me olvidó el nombre aquí en un municipio de Zacatecas, ya rumbo a Durango. Un lugar, se me fue el nombre de ese lugar. Tal vez ustedes lo recuerden si lo cito, pero ¿cómo? No, Lupita, no me acuerdo, pero hagan de cuenta que es un lugar donde aún los minerales están a flor de tierra. O sea, no se necesita escarbar tanto para obtener de las riquezas minerales que hay aquí en el estado de Zacatecas. Pero resulta que un hombre muy poderoso en este país, un mexicano, que aparece en las revistas de los más millonarios del mundo, hasta ahí le dejo, ¿sí? Bueno, expulsó a esas comunidades. ¿Saben de qué manera? Haciendo explotar algunas minas para que la tierra se hundiera y entonces la gente fuera obligada a abandonar su tierra. ¿Para qué? Para que este hombre pueda tener acceso a todo eso. Esos son los gobiernos de la tierra, hermanos. Esos son los gobiernos a los que la humanidad prefiere estar sometidos y servir que al verdadero Rey, nuestro Señor Jesucristo. La humanidad ha decidido eso. La humanidad ha decidido esta disciplina por parte de Dios de servir a los gobernantes de este mundo, que muchos de ellos son tiranos. Echemos un ojito nada más por allá, por el Medio Oriente. Gobiernos de personas que están enfermas de la cabeza y tienen un poder impresionante. Y aún allá en Asia, por ejemplo, ¿sí?, donde hay gobiernos, amados hermanos,
donde podemos ver algunas naciones que son prósperas, pero ¿cómo tienen a sus ciudadanos? Pensemos en China un poco. Mucha tecnología, muchos alcances impresionantes, ¿de acuerdo? Pero si tú no te sometes a todas las disposiciones de ese gobierno, ellos te pueden encarcelar y te pueden desaparecer. Y bueno, ¿qué decir de nuestra nación? ¿Qué pensamos de nuestro país? ¿Por quiénes hemos sido gobernados? No hay ni uno que pueda levantar la mano y decir, a este sí le vamos. Ni uno solo. Pensemos los problemas que tiene ahorita, por ejemplo, este que está en España, ¿no? Que según hizo una gran batalla contra el narco. ¿Y cuál? Era una asociación con un grupo delictivo para darles autoridad y poder quitar o sea, borrar a todos los cárteles enemigos. Y eso ha desatado una serie de cosas que ya no se puede frenar en nuestra nación. Entonces, gente así, amados hermanos, son los que gobiernan la tierra. O sea, ¿para qué poner como ejemplo a otros de otras naciones de Sudamérica que también ha sufrido muchísimo por dictadores? Pero pensemos en nuestro país. ¿A quién le podemos decir este bien? A veces nos conformamos con lo mínimo. Salinas de Gortari, ¿por qué lo recordamos? Por los tortibonos que nos daba. Mi mamá me mandaba porque pues, era 1 kilo de tortillas gratis. Es mi mamá feliz. Amó, le decía de cariño a mi mamá, el pelonchas. Ay, mi pelonchas, nos da 1 kilito de tortillas todos los días. Pero ese señor es tremendo. Ese señor es tremendo. Hasta el día de hoy tiene mucha influencia, tiene mucho poder, tiene mucha autoridad sobre esta nación. ¡Qué tremendo! Entonces, aquí la Biblia nos enseña esto, amados hermanos, que Dios, son palabras de Dios, el versículo 8, segunda de Crónicas 12:8, nos dice, pero serán sus siervos, estaba hablando de Sisac, rey de Egipto, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Entonces esto nos hace pensar un poco. La humanidad entera, amados hermanos, está bajo una disciplina por los dictadores y tiranos que tiene como gobernantes, por la gente, amados hermanos, que se enriquece, ¿sí? Y no le importa ver las necesidades de la gente que no tiene ni para comer. ¿Creen que les preocupa? No les preocupa, hermanos. A ellos les interesa tener sus casotas, tener todo lo mejor y dejarles a su siguiente generación por lo menos una vida asegurada. Los pobres de ellos, o sea, muchos de ellos tienen que estar huyendo porque son también personas que han robado a la nación. Muchos de ellos. Otros rápido se pasan unos cuantos años en la cárcel y salen, como esta señora que acaba de salir en estos días, ¿no? Chayito le decíamos allá en la Ciudad de México. Ya salió, ¿no? Pero ¿qué hay de todo lo que hizo en el gobierno de Peña, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto, hermanos? Para que veamos realmente cómo los gobiernos de este mundo sí tienen un poder sobre la humanidad. Sobre la humanidad. Bueno, entonces, la humanidad, amados hermanos, según este versículo podemos ver que está en una disciplina por parte de Dios. ¿Por qué? Porque hemos abandonado a Dios, la humanidad ha abandonado a Dios, la humanidad, amados hermanos, se ha apartado de Dios. El Salmo 2 expresa esto. Los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra, le van a decir a Cristo y a Dios y a su ungido, rompamos sus ligaduras, es decir, no queremos nada contigo. Nosotros estamos bien gobernando todos los asuntos aquí en la tierra. Son los primeros, los gobernantes de las naciones son los primeros que quieren desligarse de nuestro Dios. Son los primeros, amados hermanos. Los gobernantes de este mundo que van a orquestar una guerra contra Cristo, el Cordero de Dios.
Y todo esto, amados hermanos, los gobernantes subyugado a la humanidad, subyugada completamente a toda la humanidad, va a culminar este gobierno, ¿sí?, de los reyes, o sea, los gobiernos del mundo, va a terminar en un personaje, el anticristo. El rechazo de los seres humanos, el abandonar a Dios, el abandonar su ley, su palabra, va a dar como resultado al final de los tiempos un gobernante, ya no muchos gobernantes, sino solamente uno, que va a ejercer una presión terrible sobre toda la humanidad, un control total sobre toda la humanidad. Entonces estamos en una disciplina por parte de Dios, toda la humanidad, toda la humanidad. Qué tremendo. Estaba leyendo Deuteronomio 28, hoy lo estuve leyendo, Deuteronomio 28. De verdad, amados hermanos, ahí hay una parte donde comienza Dios a hablar de las bendiciones y de las maldiciones por dejar la palabra de Dios, sus mandatos. Y cuando comienza a hablar de todas las maldiciones que vendrían sobre Israel por abandonar los mandamientos de Dios, sus ordenanzas, sus decretos, comienza a dar una lista. Bueno, el capítulo tiene 60 y tantos versículos. Denle una leída. Pero comienza a decir muchas cosas que están sucediendo en la tierra. Por ejemplo, habla de enfermedades. Dice, enfermedades que ni siquiera tú conocías. Dices, caray, enfermedades desconocidas. Dice, aún temor de muchas situaciones. Y cada cosa que ahí Dios comenzó a hablar a Israel de lo que iba a suceder por abandonar su palabra, podemos ver que son las características que vive la humanidad en estos tiempos. Es increíble. Me llamaba la atención una parte donde dice, tus hijos serán llevados a otro pueblo para servir a otros pueblos. Yo pensaba en nuestra nación, principalmente en este estado Zacatecas, donde muchas personas aún tienen que abandonar sus tierras para irse a otro país y servir a otros señores, ¿sí? Y tal vez no nos hemos dado cuenta, pero tal vez eso es un juicio de parte de Dios. Que mucha gente tenga que abandonar su tierra para irse a otro lugar, amado hermano, ¿sí? Para servir a otros señores. Eso dice Deuteronomio 28. Y no era algo así bueno de parte de Dios, sino era parte de una maldición, el que te vayas a otra tierra para trabajar para otros señores. Y las enfermedades y el cerrar los cielos para que no haya lluvia. Y habla de enfermedades, pero un montón de veces. A ver, vamos rápida. ¿Por qué les digo esto? Porque me hace pensar, amados hermanos, de la disciplina en la que la humanidad está metida. La humanidad está metida en una disciplina muy fuerte, pero nosotros podemos saberlo por parte de Dios. El capítulo 28 de Deuteronomio, a partir del versículo 15 y hasta terminar, comienza a hablar de muchas consecuencias, pues, de la desobediencia del pueblo por abandonar, por no cumplir los mandamientos de Dios. Dice, por ejemplo, el 16, maldito serás tú en la ciudad. Ya desde ahí comienzas a ver muchas cosas, ¿no? Dices, pues órale, o sea, a veces las ciudades se han convertido en lugares ya no muy agradables. Pero bueno, vamos a algunos versículos que me hicieron pensar. Déjenme rápido encontrarlos porque lo leí, pero no tomé nota de eso. Dice, el 22, versículo 22, fíjense. Dice, Jehová te herirá con tisis de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad. Turquía se esperaba ese sismo que jamás había experimentado en su vida. Dice, calamidad repentina, dice, y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dice, dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. O sea, a veces se dice, pues es que ya no llueve, ¿no? Hay muchos problemas en muchas naciones, pero ya muchos están preocupados, ¿no? Porque el nivel del agua, dice, aquí tenemos este pozo
Y este pozo cada año subía hasta tal nivel, pero ahora no ha subido ni eso. Y hay mucha preocupación por las sequías en diferentes partes del mundo. A ver, déjenme encontrar otro versículo. Versículo 27 dice, Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, dice, con tumores. Cuando habla de tumores, me hizo pensar mucho. ¿Cuál es una de las enfermedades que predomina en estos tiempos en toda la humanidad? El cáncer. Cáncer de piel, cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de todo, de todo. Tumores, dice aquí la escritura, o sea, dice con sarna, dice, y con comezón de que no pueda ser curado. Dice, Jehová te herirá con locura. ¿Han pensado en esto de la locura? Todos estos grupos que se están levantando, el feminismo, el LGTB, están locos, hermanos. Es un juicio de Dios también, es una disciplina de Dios. Porque están mal, Dios herirá con locura. Esa gente está enferma, está, así como dice la Biblia, es una locura. Pero eso es dice la Biblia, te herirá con locura. O sea, eso está provocando locura en el pensamiento de mucha gente. La gente que está convirtiéndose en personas locas por aprobar, por creer, por darle crédito a todo lo que están ellos expresando y manifestando. Entonces, aún la locura, amados hermanos, de todo lo que estamos viendo, Dios dijo que heriría con locura a aquellos que dejaran de cumplir sus mandatos y apartarse de Él. ¡Qué tremendo! Déjenme ver si encuentro otro más por acá. Aquí está el que les decía, versículo 32, dice, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprobio y quebrantado todos los días. Fíjense, o sea, aquí está hablando de aquellos que salen a trabajar a otro lado, ¿sí? Pero aún no quedan fuerza en sus manos. O sea, trabajan para otros pueblos, para otras naciones, pero desfallecen por el trabajo y no queda fuerza en su mano. Dice, y el fruto de la tierra y de todo el trabajo, dice, comerá pueblo que no conociste. Y así pasa. Aún nosotros desde nuestra nación trabajamos para los intereses de otros pueblos. Las minas de nuestro estado Zacatecas, ¿de quiénes son? ¿Qué provecho tiene para los zacatecanos? Ninguno. Bueno, nada más la mano de obra barata, extremadamente barata, hasta el punto de ser casi esclavos, como si vas a la mina Edén y ahí el que te lleva y te va explicando todo el asunto, te explica ahí cómo tenían, pues en los tiempos anteriores, ¿no? Cómo trataban a los esclavos, los hacendados y todo este rollo. Y por generaciones la deuda no se les acababa. Bueno, no estamos muy lejos de eso. Aquí en Zacatecas, con las minas, ¿de quiénes son? ¿Quiénes obtienen el mayor beneficio de estos recursos naturales de nuestro estado? No somos los zacatecanos, son otras naciones. Pero esas naciones, amados hermanos, nos dejan así, sin fuerzas. Y el fruto de la tierra, ¿de acuerdo?, lo comen otros pueblos. Es una disciplina de Dios. Qué tremendo, ¿se dan cuenta? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque los gobiernos de las naciones, Dios los utiliza para disciplinar a su pueblo, a la humanidad. Cuando la humanidad ha decidido separarse de Dios y abandonar a Dios. Fíjense, versículo 41. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. ¿De acuerdo? O sea, así. Yo me acuerdo o sea, muchos de mis primos viven, por ejemplo, en Estados Unidos. Muchos de ellos ni los conozco. Pero pues nacieron en México, mis tíos, pues muchos de ellos no podían darles muchas oportunidades, ni la nación le daba muchas oportunidades.
y se tuvieron que ir a otro lado. Y podemos ver que tal vez es algo muy normal. ¿Cuál es el primer ingreso de nuestra nación? Las sobremesas, ¿no? Las remesas. Gracias, Oscar. Las remesas. Sobremesa es el cafecito y eso, ¿no? Muy bueno, y la plática y todo. Gracias, Oscar. Junto con otras cosas, ¿no? El narcotráfico también es uno de los primeros ingresos de nuestra nación. Pensamos que el petróleo ocupa como el tercer o cuarto lugar. Los primeros son estos que les estoy mencionando, el narcotráfico y las remesas, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjense lo que dice la Escritura. Entonces pensamos como que muy normal, pues ya hicieron su vida por allá, ya tienen su ciudadanía. Pues sí, está bien, pero démonos cuenta, amados hermanos, porque miren, todo lo que le sucedió a Israel es también para nosotros. Podemos decir, eso es exclusivo para Israel. No, es para todos. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Josué, entra a la tierra prometida y poséela, es un mensaje de Dios para ti, para mí, de en el lugar donde estamos también poseer la tierra donde han pisado las plantas de nuestros pies. ¿Has pensado que tú y yo, la iglesia de Cristo, tenemos que tomar como herencia y conquistar, por ejemplo, Zacatecas? Lo que sucedió con Josué es lo que tiene que suceder con nosotros. Tenemos que entrar a la tierra que Dios nos está dando, en este caso Zacatecas. Dios nos ha dado este lugar por herencia y tenemos que pelear para conquistar y heredar esta tierra que es nuestra. Esta tierra es nuestra, pero tal vez no hemos peleado por ella. Estamos tal vez como la tribu de Dan, que estaba todavía extraviada y después de muchos años todavía estaba ahí viendo de qué manera poder conquistar la herencia que Dios ya le había dado. Ya se le había dicho, tu territorio es de este punto a este y a este y a este y a este. Ahora ve y toma posesión de ella. Y los de Dan, pues pasaron los años, pasó el tiempo. Esto nos lo dice el libro de Jueces. Y pasó el tiempo y no habían tomado como herencia nada. Entonces, esto que estamos viendo también es para nosotros. Entonces, ¿será muy normal que de pronto la gente tenga que abandonar su propio lugar? O más bien será parte de una disciplina que Dios está ejerciendo sobre, pensemos en nuestro país, en este país. Bueno, juzguémoslo. Vamos a ver si encuentro aquí otro versículo más de los que leí. Déjenme ver. A ver, 58, versículo 58. Fíjense, dice, si no cuidas de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, versículo 59, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas, dice, y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Dice, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Fíjense cómo, bueno, tal vez por aquí se me pasó algunos versículos, pero ¿cómo habla de las enfermedades? ¿Cómo habla de las enfermedades? Las enfermedades era una maldición. Ahora eso no quiere decir que, ay, me dio una gripa y estoy bajo la ira de Dios, ¿no? O sea, porque también hay un asunto perverso, hermanos. O sea, aún las grandes transnacionales, que también son los gobernantes del mundo, las grandes transnacionales, nos imponen hasta lo que tenemos que comer. Y lo que comemos nos hace daño. La gran mayoría de lo que las grandes transnacionales, que son los gobiernos de este mundo, nos dan para comer, nos matan. Dios los juzgará. Apocalipsis 18, si no mal me equivoco, o 17, nos habla del juicio sobre los mercaderes de la tierra, o sea, las transnacionales, porque Dios sabe lo que están haciendo con nosotros. Saben que nos venden un nortomate y puro veneno consumimos. O ricopollo, lo que tú quieras, y puro veneno que nos mata. Las salchichas y el jamón, deliciosos, ¿sí o no? Pero pura muerte. Y así.
Entonces, entras a una tienda y el 99.9% es cosas que te matan. Pero bueno, pero fíjense las enfermedades, cómo tienen mucho que ver. Luego dice aquí el 61, dice, asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que sean destruidos. ¿A qué le suena este versículo? Enfermedades, dice aquí la escritura, amados hermanos, ¿sí? Que ni siquiera está escrita en la palabra. Entonces, vemos que verdaderamente la humanidad, amados hermanos, está bajo una disciplina por parte de Dios. Eso es verdad. Bueno, regresando aquí a Crónicas, segunda de Crónicas, versículo 8, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones, es decir, a los gobiernos del mundo o los gobernantes del mundo. Muchos de esos gobernantes del mundo, hermanos, son los que están metiendo todas estas ideologías del infierno. Bueno, el Señor Jesucristo también habló al respecto. De hecho, hoy leímos en el capítulo de Lucas, leímos esta parte, pero yo quiero tomar como referencia Mateo 20, versículo 25, para que veamos cómo Jesucristo tocó este asunto de los gobiernos del mundo. Mateo 20, versículo 25 en adelante, dice, entonces Jesús, dice, llamándolos, dijo, ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Jesús lo dijo. Los gobernantes de las naciones se enseñorean pues de las naciones, de los pueblos. Dice, y los que son grandes, ¿sí? Los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, es decir, tienen autoridad y dominio sobre las naciones. Dice, mas entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo Jesús habla? Qué contraste, fíjense, entre los que se enseñorean de las naciones y Cristo que vino a servir. Y dice, ustedes también sirvan si quieren ser de los grandes. No como los que se enseñorean de las naciones, sino grandes en mi reino. Sirvan como yo he servido. Qué tremendo. Entonces, Jesucristo aquí, versículo 25, nos habla de los gobernantes, es decir, de las personas que tienen mucha autoridad y son el número uno y tienen el rango número uno en los gobiernos. Y hay personas y hay familias, hermanos. La verdad, hay personas y hay familias, como por ejemplo este hombre de Bill Gates, ¿no? Ese es un tipo de estos que dice la Biblia. Otro se llama George Soros. Otras familias, los Rockefeller y los, no sé cómo se pronuncia, Rothschild, algo así. Son familias que gobiernan el planeta entero. Y bueno, entonces los gobernantes, amados hermanos, son los de primer rango, ¿sí? Los que tienen un poder que ni siquiera un presidente de una nación puede tener. Que pueden pisotear las soberanías de las naciones. Esos son los gobernantes del mundo, de los que está hablando Jesucristo. Los gobernantes, y Jesucristo le dijo a sus discípulos, ustedes saben esto, ustedes lo saben que los gobiernos, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. O sea, los gobernantes son, les digo, son los primeros en rango y en poder, en autoridad y en dominio. Ellos son los gobernantes, ¿de acuerdo? Y estos gobernantes se enseñorean, dice aquí la Escritura, pues de los países, de los pueblos. Es decir, que cuando la Biblia nos dice que se enseñorean, lo que nos está diciendo que estos gobernantes lo que hacen es que controlan a los pueblos, a la gente, a las naciones, los controlan,
los subyugan, experimentan con ellos, amados hermanos, ejercen su dominio, ejercen su poder, ejercen su autoridad, y ellos pueden dominar como se les da la gana sobre todos los pueblos. Esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad. Estos gobernantes de las naciones son los que controlan todo lo que sucede en la tierra. Bueno, sabemos que sobre ellos está Cristo y Daniel. Tenemos que recordar que los sucesos del mundo son dirigidos por nuestro Dios. Pero lo que sucede, que Dios permite que hagan estos gobernantes, es la disciplina de Dios sobre la humanidad. ¿Está claro? O sea, Jesucristo está por encima de todo. Él es el gobernante por excelencia. Eso nos dice Daniel, ¿sí? Que todos los sucesos del mundo son gobernados por nuestro Dios. Pero lo que hacen los gobernantes del mundo, gente perversa y cruel, ¿sí? Es una disciplina. Dios lo permite porque es una disciplina para la humanidad. ¿Está claro? A ver, vamos a leer rápidamente Daniel porque se me fue ahí como dice y no quiero así como decirlo chistoso. Daniel, capítulo 2, versículo 21, dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Hasta ahí. Este versículo, lo que nos está indicando la Nueva Traducción Viviente, dice, controla el curso de los sucesos del mundo. ¿Sí? Dios mismo es el que controla los sucesos del mundo, pone reyes y quita reyes. Entonces, Dios está por encima de todo esto, pero lo que sucede con los gobernantes de las naciones es una disciplina, lo que ellos hacen es una disciplina de Dios que Dios está permitiendo sobre la humanidad, porque la humanidad, junto con estos gobernantes, se están desligando de Dios y de su ungido. ¿Está claro, verdad? Ok, entonces, esos gobernantes, insisto en esto, controlan todo lo que pasa en el mundo. O sea, ya expliqué esto. Está Cristo por encima y Dios está por encima, pero estas personas tienen este control. Se habla tanto de la vacuna esta que nos obligaron a poner. Hay un control, hermanos. Hay un control. Bueno, nada más hasta ahí lo dejo. Y bueno, estos son los grandes de la tierra, ¿no? O sea, cuando aquí la Biblia dice, voy a leer otra vez lo que dijo Jesús, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes, cuando habla de estos que son grandes, Jesucristo está hablando de gente que es fuerte, muy fuerte. Les digo, aún los gobiernos de las naciones no pueden contra estos gobernantes que están en un primer plano, en un rango de poder muy, pero muy alto, que Satanás seguramente se los ha dado, porque acuérdense, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, llegó el tentador Satanás. ¿Y qué le dijo? Dentro de todo lo que le dijo, dice, mira, le mostró los reinos del mundo, le dijo, si tú postrado me adoras, yo te los voy a dar porque potestad me fue dada sobre ellos. ¿Se acuerdan? Entonces, todo esto, lo grande que pueden ser estos gobernantes, la fuerza que pueden llegar a tener, es porque el mismo Satanás se los ha dado también. Entonces, son grandes, es decir, son grandes. Esta palabra grandes también me llamó la atención, que significa extraño. Esta palabra grande significa extraño también. La verdad, esa gente sí es muy extraña, muy, pero muy extraña. Bueno, entonces sabemos que los que gobiernan las naciones les gusta mostrar su poder, y a los principales dirigentes del mundo les gusta ejercer su autoridad sobre toda la gente. Esos son los gobernantes del mundo. Entonces, el versículo 8, amados hermanos, de Segunda de Crónicas 12, nos deja ver que la humanidad entera está en una disciplina. Porque no tenemos que cerrar los ojos. La realidad es que los gobernantes de este mundo ejercen poder sobre todos los pueblos. Qué tremendo, ¿no creen? Bueno, me quedan 5 minutos.
si no, ya le dejamos aquí mejor. Les dije que quería terminar hoy, pero creo que no. Pero no importa. Yo creo que Dios no sé tú qué pienses de esto, pero Dios como que nos ha abierto un poquito los ojos para darnos cuenta, decirle, Señor, tal vez la humanidad te ha dejado a ti, ha dejado tu palabra, pero yo en mi casa seguiremos al Señor. Pero nosotros, tu iglesia, seguiremos buscándote como aquellos entendidos sacerdotes y levitas y otra parte del pueblo que te buscaron de todo corazón, y así te seguiremos buscando. Y no nos separaremos de su palabra, porque vimos anteriormente que al contrario tenemos que ser gente que vigila, que guarda, que protege, que defiende la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Amén. Vamos a dejarla aquí y seguiremos hablando un poquito más de Roboam. Espero que ahora sí el domingo ya acabemos. Padre, pues en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos revelas en las Escrituras, y queremos pues nuestro corazón doblegarlo a ti, Señor, solamente a ti. Y en el nombre de Jesús queremos solamente someternos a tu gobierno y a tu reino, porque también este reino es real, y tú nos has trasladado a este reino, al reino de tu amado Hijo Jesucristo, y queremos servirte en este reino. Señor, tú no viniste a que te sirvieran, sino a servir. Y así nosotros también queremos servirte, Señor, en este reino en el cual tú nos has introducido. Gracias, Señor, porque estábamos en tinieblas y nos trasladaste al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Y en este reino, Señor, te queremos servir a ti, Señor. Señor, queremos en el nombre de Jesús amarte a ti y amar tu palabra. Tu palabra eres tú mismo, Cristo, el verbo de Dios que se hizo carne, la palabra con la cual tú sustentas todas las cosas y sostienes nuestra vida y nuestra familia. Así que, Señor Jesucristo, Señor, pertenecemos a este reino y nos sujetamos a tu autoridad y a tu gobierno, en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor. Gracias aún por tu disciplina sobre toda la humanidad, porque habrá muchos dentro de todo el mundo, Señor, que serán entendidos y te buscarán de corazón. Oramos por ellos, Señor, para que los ilumines, para que los salves y para que ellos, Señor, junto con tu iglesia, también formen ellos parte de ella y te busquen de todo corazón. Dentro de toda esta disciplina en la humanidad, Señor, que haya gente entendida, que te busque así como tú los estás buscando y que formen parte de tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, perdona este estado de Zacatecas, Señor. Perdónanos, perdónanos, perdónanos por tanto pecado en contra tuya, porque te hemos abandonado, Señor, y hemos dejado tu palabra adorando la madera, el oro y las piedras, Señor. A ídolos que no son nada, que tienen oídos y no oyen, que tienen ojos y no ven, que tienen manos y no palpan, pies y no andan. Señor, perdona tanta idolatría en el nombre de Jesús. Señor, perdónanos, perdona Zacatecas, Señor. En el nombre de Jesús, sé propicio a nosotros, despiértanos a tu verdad. Despierta este estado a tu verdad. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos, Señor. Y nosotros como tu iglesia, Señor, también despiértanos para ocupar nuestro lugar dentro de tu plan eterno. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.